Buenas noches. Continuando con nuestros videos, recordando un poco cómo se realizan algunos asientos contables, en esta ocasión vamos a ver cómo se debe contabilizar y calcular la previsión de cuentas incobrables, por una parte, y por otra veremos un caso de activo fijo en cuanto a su compra y a su depreciación por la primera gestión. En el primer caso de la previsión de cuentas incobrables, necesitamos apoyarnos en la norma tributaria, en el reglamento del impuesto a las utilidades de las empresas que está eh, en el decreto 24.051. Entonces nos vamos al artículo 17 que habla acerca de las previsiones, provisiones y otros gastos y vamos a leer muy rápidamente el artículo B. El artículo B hace referencia a las asignaciones destinadas a constituir previsiones para riesgos emergentes de leyes sociales destinadas al pago de indemnizaciones por despidos o retiro voluntario. Es decir, la norma tributaria nos está diciendo cómo tenemos que hacer el cálculo para que sea considerado como gasto deducible del impuesto a las utilidades de las empresas, las indemnizaciones que calculamos cada mes y que al año debe equivaler a un salario promedio del trabajador. Este caso específico lo veremos cuando veamos el video de elaboración de planilla de sueldos. Para nuestro caso, tenemos que observar el inciso C que habla acerca de los créditos incobrables o las previsiones por el mismo concepto. Bajo las siguientes condiciones. Primero, para que un crédito sea incobrable o la previsión sea considerada como un gasto deducible del impuesto a las utilidades, tiene que relacionarse los créditos a las operaciones propias del giro de la empresa. Es decir, no podemos tomar otro tipo de crédito para una previsión por incobrabilidad y menos para que se entienda como un gasto deducible. Lo segundo es que se constituyen en base al porcentaje promedio de créditos incobrables justificados y reales de las tres últimas gestiones con relación al monto de créditos existentes al final de cada gestión. Entonces, para traducir esta parte de la norma a lo que es nuestro ejercicio práctico, vamos al siguiente cuadro. Tenemos, por una parte, los años 2013, 14 y 15, las cuentas por cobrar, con los saldos que corresponden, y los créditos incobrables por los saldos que corresponden. Estos créditos incobrables son los quebrantos reales de la empresa. Por otra parte, un dato importante es el saldo de la cuenta previsión de cuentas incobrables, que al 31 de diciembre, antes de hacer el ajuste, equivalía a 9.440 bolivianos. Bueno, procedemos a hacer los cálculos. En el primer caso, el cálculo del porcentaje de la previsión se realiza como nos indica la norma: la suma de los quebrantos reales en el numerador y la suma de los saldos en el denominador multiplicado por 100. Reemplazamos los valores y tenemos 23.300 en el numerador, 478.000 en el denominador, lo que nos da un porcentaje de previsión de incobrabilidad de 4.87%. En la segunda parte tenemos el cálculo de la provisión propiamente para la gestión 2016 y es bastante fácil de determinar, ya que es el producto del saldo de la gestión 2016 de cuentas por cobrar por el porcentaje de la previsión actualizado. El saldo equivale a 220.000 bolivianos y el porcentaje de previsión que lo acabamos de calcular equivale a 4.87%. Lo que nos da una previsión de cuentas incobrables al 31 de diciembre del año 2016 de 10.723,85. Una vez que hemos hecho este cálculo, el siguiente paso es determinar el ajuste contable necesario. Para hacer el ajuste, tomamos en cuenta la previsión que estaba registrada en el mayor de la cuenta al 31 de diciembre antes de hacer el ajuste, que equivalía a 10.000. La previsión actual al 31 de diciembre comparado con el saldo de la cuenta mayor de la previsión antes de hacer el ajuste. La relación nos da una diferencia de 1.283,85 que debe ser ajustada al 31 de diciembre.
el asiento es bastante sencillo. Registramos en el lado debe el gasto deducible del impuesto a las utilidades, que se llama pérdida en cuentas incobrables. Puede tener otro nombre de acuerdo a la nomenclatura de cada empresa, pero el concepto es el mismo. Contra la previsión de cuentas incobrables, que esta es una cuenta controladora del activo exigible. Tiene que ir expuesta en los estados financieros debajo de las cuentas por cobrar, determinando un saldo neto. Lo que debemos hacer es debitar este cálculo que hemos realizado como gasto y acreditar como pasivo o como activo negativo controlador del saldo de las cuentas por cobrar. Bueno, en este ejemplo muy rápido acabamos de ver cuál debe ser el manejo de las cuentas incobrables de acuerdo a lo que dice la norma. Estamos observando que debemos aplicar tal cual lo que nos dice la norma tributaria. Sin embargo, podemos aprovechar para lo siguiente. En caso de que no hubiera 2, 3 años seguidos cuentas por cobrar o créditos incobrables, la norma nos permite hacer esa relación entre los años que hayamos tenido operaciones, por una parte. Por otra, para que el crédito que no se nos ha pagado esté considerado como incobrable, la norma nos dice, serán considerados créditos incobrables las obligaciones del deudor insolvente que no cumplió durante un año computable a partir de la fecha de la facturación con el pago preestablecido y como consecuencia ha sido demandado judicialmente. ¿Qué quiere decir esto? La ley 843 nos obliga a emitir la factura en caso de ventas a crédito o al contado. Esa es una primera condición. Entonces, yo he tenido que emitir la factura al momento de hacer la venta a crédito. Contamos un año a partir de ese momento, realizamos acciones judiciales para el cobro de la deuda de esta persona y si es que no he logrado hacerlo, recién es considerada una cuenta incobrable. Pero hay que tomar un aspecto más en el caso de las cuentas incobrables. En muchos casos los saldos no alcanzan a justificar las acciones legales. En ese sentido, la previsión tendrá que hacerse después de 3 años a partir de la fecha de facturación. Es decir, si yo no considero que debo generar un juicio para el cobro, espero 3 años y la ley me faculta que este gasto se considere deducible. Eso en cuanto a la previsión de cuentas incobrables. Pasemos a la segunda parte, a la contabilización del activo fijo. Bueno, la contabilización de la compra es bastante sencilla. Lo que nos explica el ejercicio es que el 15 de marzo de un año cualquiera se está comprando un vehículo de una casa importadora de vehículos y se nos entrega una factura al momento de hacer la compra. El monto que estamos pagando es 115.000 bolivianos. Vámonos a la parte práctica y observamos lo siguiente. Utilizando el libro diario anterior, el que habíamos estado usando en los videos anteriores, vamos a realizar el registro de la compra de vehículo. Debitamos la cuenta vehículos, en el lado debe el 87% del total facturado, que son 115.000. Registramos nuestro crédito fiscal, que equivale a 14.950, y hacemos el pago con bancos en este ejemplo, o podemos tener una cuenta por pagar, dependiendo si es que hemos logrado financiar esta situación. Bueno, una vez que hemos establecido el asiento de la compra, que no representa mayor inconveniente, no es problema, podemos hacer la relación de la depreciación por la gestión. Tenemos que calcular la depreciación al 31 de diciembre. Para eso nuevamente vamos a irnos a la norma. Tenemos que ver algunos conceptos necesariamente. Uno de estos es lo que se llama costo depreciable, para lo cual vamos al artículo 21 del decreto 24.051. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice, las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición o producción de los bienes, el cual incluirá los gastos incurridos por motivo de compra, transporte, introducción al país, instalación, montaje y otros similares.
¿Qué significa esto? En el caso, por ejemplo, de una maquinaria que es comprada dentro del territorio nacional y es necesario transportarla de una ciudad a otra, todos los gastos por transporte serán incluidos al costo depreciable de este activo. Lo mismo si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, gastos por seguro o la instalación de la maquinaria, el montaje de la maquinaria, todos estos gastos serán acumulados y la sumatoria constituirán el costo depreciable del activo comprado, adquirido. Bueno, en nuestro caso es mucho más sencillo porque la compra es local y no ha habido necesidad ni de transporte, ni instalación, ni montaje. Seguimos con la norma, analizando la norma tributaria, y en el artículo 22 nos habla acerca de las depreciaciones del activo fijo. ¿Qué es lo que nos dice? Las depreciaciones del activo fijo se computarán sobre el costo depreciable. Es decir, es indispensable entender el concepto de costo depreciable y aplicarlo para los casos que se nos presenten. En el video anterior habíamos hablado acerca de la cuenta reparación o mantenimiento de activos fijos y se les había comentado que tenemos que generar una cuenta de reparación por cada activo. Es por este motivo. La norma nos prevé y nos dice las reparaciones ordinarias que se efectúen de los bienes del activo fijo serán deducibles como gasto del ejercicio fiscal siempre que no superen el 20%. Entonces, al final de la gestión tendremos que hacer un análisis de cuánto hemos gastado en las reparaciones o los mantenimientos del activo y si estos superan el 20%, tenemos dos opciones. O aumentamos la vida útil del bien o consideramos como gasto no deducible. Bueno, no estamos en este ejemplo, pero esto es para que ustedes observen lo que nos dice la norma. Sí nos interesa esta parte, resalta en amarillo, que nos dice el primer año el monto de la depreciación será igual a la cantidad total que le corresponda por una gestión dividida entre 12 y multiplicada por la cantidad de meses que median desde el inicio de su utilización y uso hasta el final de la gestión fiscal. La norma es un poco más clara y nos dice el mes inicial en todos los casos se tomará como mes completo. ¿Qué significa eso para nuestro cálculo? Significa que el costo depreciable que habíamos calculado, que son 100.050, es el valor que podemos ya utilizarlo como base para la depreciación. Sin embargo, por motivos del ejercicio, vamos a considerar un valor residual de 50 bolivianos. Este valor residual es un saldo que al final de la vida útil del activo va a permitir que se mantenga expuesto a pesar de que tenga una depreciación al 100% el activo y que así no desaparezca contablemente neteando entre el valor del activo y el total de la depreciación. Disminuyendo este valor residual, el costo a depreciar equivaldría a 100.000 bolivianos. La depreciación de los vehículos por año es del 20%. Entonces, en un año completo, la depreciación equivaldría a 20.000 bolivianos. Sin embargo, calculamos la depreciación mensual porque el primer año no tenemos que depreciar por el total. La depreciación mensual, 20.000 dividido entre 12 meses, nos da una depreciación mensual de 1.666,67. En nuestro caso de ejemplo, hemos comprado el vehículo y vamos a suponer que lo estamos utilizando desde el día de la compra, es decir, desde el 15 de marzo. Por lo tanto, el mes de marzo tiene que computarse como mes completo para la depreciación y tendríamos 10 meses de uso. Por lo tanto, la depreciación al 31 de diciembre equivale a 16.666,67. Vale la pena mencionar en este momento que no estamos tomando en cuenta la actualización de valor por motivos didácticos. El objetivo de este video es mostrar a los estudiantes cómo debe registrarse cuando la compra se hace durante la primera gestión. Entonces, registramos el gasto deducible del impuesto a las utilidades que se llama depreciación de vehículo contra la depreciación acumulada, que se puede entender como un activo negativo o como una cuenta de pasivo, dependiendo la nomenclatura que utilicemos. Una vez que hemos hecho este asiento, habríamos concluido con este ejercicio. Bueno, en la medida de las posibilidades se generarán nuevos videos respecto a otros temas. Tengo
un video pendiente con ustedes acerca de pasivos y en ese video pues analizaremos los pasivos relacionados a la planilla de sueldo. Les quedo muy agradecido, será hasta la próxima oportunidad.